Hola, hola, mi nombre es Marisolau, soy psicóloga y te doy la bienvenida a mi podcast A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. En el capítulo de hoy les voy a estar hablando acerca de qué es lo que le pasa a Disney con las películas que tienen que ver con las temáticas de la familia y las lealtades invisibles. Y ahí ustedes me van a decir, ¿de qué me está hablando? Bueno, la verdad es que ayer me pegué un maratón de películas de Disney. No, tampoco fue ayer. La verdad es que fue entre algunos días, 2 días ya, sí. Bueno, en total vi 3 películas, tampoco es tanto. Que la verdad es que estaban en mi lista de películas desde hace harto tiempo. Y a medida que la fui viendo, me di cuenta de que había muchos elementos a nivel familiar que uno diría, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los creadores de los guiones y todas esas cosas? Porque por algún motivo le están dando atribuciones como a temas familiares. Quizás es algo, no sé, yo me pongo a pensar que claro, han ido incorporando otro tipo de culturas dentro de sus películas, como por ejemplo en Coco, que quisieron transmitir un poco qué es lo que pasaba con la cultura mexicana y el tema religioso, los espíritus, donde también muchas personas se pueden sentir identificadas. Entonces dije, a lo mejor las temáticas de la familia es algo que puede ser extrapolable a cualquier cultura. Pero antes de empezar les voy a hablar acerca de qué son las lealtades invisibles, muy a grandes rasgos, porque esto es algo que uno ve más en profundidad al momento de formarse como terapeuta de familia y pareja, cuando se es psicólogo o psicóloga, y otro tipo de cosas. Así que voy a estar mirando mi torpedo que dice, bueno, literalmente lo saqué de un artículo, porque dije, ¿para qué voy a elaborar algo como yo? O sea, algo que venga de mi parte, la verdad es que me dio un poquito de flojera. Pero aquí tenemos que las lealtades invisibles son patrones de conducta repetitivos que vienen sucediendo desde generaciones atrás, nos obligan a pagar deudas ajenas a costa de nuestra propia vida, salud o beneficio. Chan, 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 chan. Vayan ustedes ahí reflexionando acerca de con qué les resuena ¿qué parte de mi historia estaré repitiendo y que tenga que ver con cosas del pasado que sean no resueltas? A todo esto yo ando con polerón porque después de esto voy a ir al gimnasio, estuve atendiendo toda la mañana, almorcé y tengo libre hasta un ratito más, así que dije, ese es el momento de hacer el video. Y bueno, esa como primera explicación. Ahora, ¿quién empezó a hablar de esto? O sea, porque yo no me voy a arrancar con los tarros y no fui yo. La verdad es que este es un concepto que se le atribuye a, voy a tratar de pronunciarlo correctamente, Iván Vossormeninagi. Disculpen, gente del área sistémica, pero nunca he podido pronunciar a su apellido. Que era un psiquiatra húngaro, ya que observó que los problemas y trastornos provenían de un desequilibrio entre dar y recibir en su sistema familiar. En una familia, lo que una generación deja sin resolver, la siguiente, de manera inocente o inconsciente, tratará de hacerlo, tratará de resolverlo. Existe una transmisión transgeneracional de los problemas familiares. Chan, 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 chan. Y ahí es cuando ustedes dicen, ¿dónde entran estas películas? Mira, yo quería ver hace mucho, pero mucho tiempo, la película Elemental, que yo en mi mente era Elementos, ya, pero Elemental, que de acuerdo con lo que sale aquí en internet es una película de fantasía romántica animada por computadora estadounidense, producida por Walt Disney Pictures y Picture Animation Studios y distribuida por Walt Disney Studios, bla 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 bla. Bueno, y esta película dice, se inspira en la juventud de Son, que creció como hijo de inmigrantes en la ciudad de Nueva York en la década de 1970, destacando la diversidad cultural y étnica distintiva de la ciudad. La película fue estrenada en Estados Unidos en junio del 2023. Bueno, la verdad es que esta película, a grandes rasgos, bueno, si tú no viste la película, anda a verla al tiro. Ojalá puedas, porque yo la verdad es que no tengo Disney Plus, pero un amigo me prestó su cuenta y me dio mucha risa porque me dijo... ya Mari, si ya está pagada, y yo ya voy a ir rápidamente a hacer una maratón de películas que tengo pendiente. Me dijo, Mari, está todo el mes pagado, no necesitas verlas todas al tiro ahora ya. Y yo estaba como, no, yo tengo que verla. Así que me puse a ver la película y bueno, la película básicamente parte con una familia de elementos fuego. Hay distintos elementos en este mundo. Están los de agua, los que son como tierra o plantitas, por decirlo de cierta forma. Está también viento, está fuego, eso básicamente. Y resulta que la historia se centra en una familia de fuego, donde hay un caballero, un papá, su hija y su esposa,
que tienen un negocio. Tienen un negocio, yo diría así como que tuvieran un mini market, ponte tú, de cosas de fuego. Por ejemplo, si uno come gomitas, gomitas dulces, ellos comen gomitas de fuego, ¿ya? Alimentos que comen solamente los que son elementos de fuego. Los elementos de agua no comen esas cosas y los otros tampoco, ¿ya? Entonces, como que se van dividiendo por ciudad en distintos sectores y la población fuego, por ponerle un nombre, es la que está más aislada, más excluida de la sociedad. Y en esta historia, claro, tienen una sola hija y esta hija se esfuerza y se esfuerza en poder ayudar al papá a poder apañarlo en todo lo que tiene que ver con su mini market. Yo ya le puse mini market, pero no sé si tiene otro nombre. Y porque en algún momento este caballero va a jubilar. Entonces, a modo de poder cumplir el sueño de este caballero de tener su tienda, honrar a su familia y todo eso, es que la hija se esfuerza harto para poder ser digna de poder ser quien sea sucesora de ese negocio. Y toda la película se va desarrollando en relación a ese tema, de que la hija se esfuerza y se esfuerza hasta que conoce a un elemento agua, que la verdad es que ellos como elementos se supone que no son compatibles, y típica película de Disney donde se enamoran y aunque sean de distintos elementos, logran cambiar sus componentes y terminar juntos, ¿ya? Ya le hice el spoiler, terminar juntos. Obviamente, si es película Disney, ¿qué esperaban? ¿Una muerte acaso? Esto ya no es Bambi. Y el tema central, o sea, de lo que yo les quiero hablar, no es el tema del amor que, oh, qué bonito, porque uno podría extrapolarlo a cosas como, oh, los supuestos se atraen y de alguna manera logran ceder en algún aspecto y estar juntos, ¿no? Que eso la verdad es que es bien bonito dentro de la película, sino que me quiero centrar en lo heavy que es para el personaje de fuego, que es Amber. Todo lo que se esfuerza, o sea, el poder llegar a un cierto grado de explotación, de perfeccionismo, todo con el objetivo de ser la candidata ideal para que su papá pueda jubilarse y ella ceder, o sea, sucederlo, se dice así, que ella pueda heredar la tienda y hacerse cargo de eso. Y el tema es que ella siente esta responsabilidad porque el papá habla y habla acerca de eso y ahí tú dirías, ¿qué tiene que ver esto con las lealtades? Bueno, si nos ponemos a pensar en la historia para atrás, porque a todo esto uno podría pensar, pero ¿qué tan grave puede ser si tenía la vida asegurada? Ok, yo entiendo que hay gente, a lo mejor otra persona hubiera querido ser la persona encargada de la tienda de su papá. Ok, el tema es que Amber nunca quiso eso. Amber nunca lo quiso. El tema es que por estar tan metida en eso, porque el papá transmitía y transmitía acerca del tema, ella sentía que no podía ser otra cosa, ¿ya? Y ahí, bueno, con sus poderes y sus cosas de los elementos, resulta que puede hacer cosas con vidrio, entonces se da cuenta que quizás quiere hacer otra cosa, hay una opción de una pasantía que le ofrece la familia millonaria del enamorado, bla, bla, bla. La cosa es que ella en ningún momento como que ve que es posible hacer eso porque dejar este sueño del papá es renunciar a este orgullo, o sea, que el papá va a estar muy decepcionado de ella, que le está haciendo un daño a él y a su familia también. O sea, hay un tema tan arraigado de la familia muy potente que ahí después uno entiende por qué. O sea, si nos vamos a la historia, y ahí yo vengo con el tema transgeneracional y también esto no solamente para hablar acerca de las películas, sino como para hacerte una invitación a que tú también puedas revisar qué cosas de tu familia puede ser que estén siendo extrapoladas a día de hoy en la manera en cómo tú tienes de vincularte contigo mismo y con otras personas, porque en este caso, en esta tierra donde vivía antes de que naciera Amber, el papá y la mamá, ellos parece que también tienen un negocio y ocurre un accidente y este negocio se derrumba, la familia pierde todo y entonces el papá toma la decisión de irse a otro lugar, como autoexiliarse de ese pueblo donde están los del agua, los del viento, los otros elementos para poder tener una vida mejor. Y en ese caso ellos parece que tenían todo un tema, ¿cómo es que se llama esto? Tenían todo un tema como ceremonioso. Sí, a nivel familiar. Tenían ceremonias como de despedida y cosas así, donde se supone que cuando tú te vas de algún lugar, tu papá, en este caso el que había sido tu cuidador, tiene que hacer una especie de reverencia en respuesta a la reverencia que tú le haces como por respeto. Y cuando el caballero, el papá de Amber, hace esa reverencia, su papá, sí, el abuelo de Amber, desgraciado, ya me puse mala, ya me enojé ya, no le hace la reverencia. Entonces es como decirle, no te estoy dando la bendición de que te vayas aquí. Ahora, si uno es bastante empático y analítico, no es que el abuelo haya sido un desgraciado y que por eso no le haya dado la bendición.
sino que podríamos pensar que en el fondo, y ahora es cuando yo digo, por eso me pasan estas cosas a mí por ser lo suficientemente empática, a lo mejor el viejo era un desgraciado nomás y no le quiso dar la bendición y no quería que su hijo se fuera y bla bla, ya bueno, pero tratemos de verle el lado amigable a todo esto. Y mi teoría es que este señor mayor, el abuelo de Amber, estaba muy arraigado a su cultura, a su familia, a todo ese pueblo del fuego. Entonces, el hecho de que se fuera su hijo con su esposa y al parecer, siendo que su esposa parece que estaba embarazada, o sea, su nieta en este caso, que podía nacer en cualquier momento, se fuera a otro lado, igual le debe haber causado un cierto grado de miedo a este abuelo y por eso quizás no le dio la bendición pensando que a lo mejor les iba a arrepentir, su hijo, y se iba a quedar ahí. Cosa que no ocurrió y cosa que hizo que el papá se sintiera muy, pero muy mal, triste, frustrado, dolido, abandonado, rechazado por su padre. Entonces, claro, este papá, que en el mejor de los casos quería darle la mejor oportunidad a su hija Amber con este negocio de fuego, igual lamentablemente le estaba traspasando un cierto tipo de carga que a Amber no le correspondía, que era el sentir, en este caso, ella como hija que tenía que tener la aprobación de su padre y que era a través de seguir este legado, bla, bla, bla. Y yo lo encontré muy potente, ¿ya? Cosa que, si me voy a lo otro, a la otra película que era Red, que quizá ustedes la vieron, yo la quise ver harto tiempo, pero no me había dado el tiempo. Después tenemos por otro lado Red, que salió el 2022, que también se hizo súper famosa, ¿ya? No sé si ustedes conocen estos ositos panda, panda rojo, bueno, lo tienen asociado a eso, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Ay, estoy buscando la explicación. Bueno, así como a grandes rasgos, esto se centra en otra mujer que es May. Que May le decía a la mamá. Resulta que esta historia ya se centra en una adolescente, tiene 13 años y ella vive con su familia. Con la familia tienen un templo, ya tienen un templo y alaban a la diosa no sé cuánto, que es la que tenía muy buena relación y temas místicos con los pandas rojos. Y resulta que un día, la mamá de May la presiona, llega algo, uy, esta película es, te juro que para que la vean los papás y digan, por favor usted no lo haga, o sea, se sabe y se describe como... En la review de la película, que la mamá es extremadamente protectora con May, ¿ya? Al punto que, aquí en ningún momento vamos a estar validando que los padres sean negligentes ni nada, ni que no les ponga límites, no, pero hay que tener cierto grado de cuidado también, porque esta madre es tan, pero tan sobreprotectora que May siente que tiene que hacer todo para darle el gusto a la mamá, le llega a dar miedo a la mamá. Y es tanto que un día en el explorar su pubertad se da cuenta que le gusta o le llama la atención un niño y ella empieza a hacer dibujos acerca de este niño, dibujos medio románticos, así como fanfic y cosas así. Y de repente la mamá entra a la pieza, le ve la libreta sobre reacción, o sea, ni siquiera hubo un sentarse a decir, hija, ¿qué significa esto? Como... a esta persona la conoces, como darle una charla por último, no sé, indagar qué está pasando, sino que la mamá asume en ese mismo instante que hay alguien que es justamente el tipo de la tienda que ella dibujó, que prácticamente la ha acosado o la ha abusado, una cosa así, y es como, señora, cálmese, o sea, nuevamente no le vamos a bajar el perfil a situaciones donde pueda haber ese tipo de vulneración, sobre todo porque si son menores de edad, pero no se da cuenta que la manera en cómo ella tiene de reaccionar le genera mucha vergüenza y estrés a su hija, o sea, al punto que agarra a la niña, o sea, imaginémonos en el peor de los casos de que efectivamente este adolescente más grande que ella le hubiera hecho algo, lo hubiera tocado. O sea, a esta mamá se le ocurrió llevar a la hija del brazo con el dibujo a exponerla ante el propio agresor. O sea, todo mal, cosa que no era agresor realmente. Y le muestra todos estos dibujos que la hija hizo y lo empieza a subir y bajar. Le dice, tú, ¿qué has hecho a mi hija? Bla, bla, bla. Enfrente de todos se ríen de ella. Y la hija está súper tensa porque está a punto de estallar, literal. Y en eso la mamá como que cero tino en la situación. Que se nota que viene desde la preocupación de ella, porque hay un momento donde le pregunta si hay algo más que le esté pasando, bla, 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 pero obvio todo lo otro, y fue como, señora. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con este personaje? ¿Y por qué lo ligo al otro? O sea, después uno va revisando la historia de la mamá y se da a entender
que la mamá de la mamá también era extremadamente estricta con ella como hija y que ella había sentido un cierto grado como de frustración y de desesperación de no poder cumplir con los estándares de su propia madre. Entonces, ¿a dónde entra el panda rojo aquí? En medio de que Mei Mei está tratando como de gestionar lo que le pasa emocionalmente con lo de su mamá, llegado el proceso de la pubertad, que en ese entonces la mamá piensa que le llegó la menstruación y no es así. Resulta que ella se conecta con esta cosa media mística del templo que tenían, con sus antepasados que efectivamente tenían como una maldición relacionada con los pandas rojos, y ella en media desregulación emocional se conecta con su panda rojo interior. Y deja el caos, porque obviamente este panda rojo, bueno, es un animal obviamente, entonces puede hacer cualquier cosa, además es súper grande, entonces rompe cosas. Ella no sabía que había esa maldición de la familia, así que más drama todavía. Y a lo largo de la película se va a orientar a que por favor Mei Mei pueda tratar de gestionar este panda rojo interior, lo que va a implicar estrategias de autorregulación emocional, por supuesto, que ella pueda conectar más con la calma, más que con la rabia u otro tipo de emociones intensas, que bueno, desde mi punto de vista tampoco era la clave, porque de hecho es un poco bonito, o sea, yo más que un poco encuentro bonito como si se fue desarrollando después la película, porque ella tampoco quiere desechar del todo a ese panda, porque cuando se transforma en panda igual obtiene beneficios y cosas así, pero yo lo veo más, al menos no sé si lo habrán querido mostrar así Disney, pero yo lo veo más como el aprender a vivir todas las emociones, pues ya aprender a vivirlas es sentirlas y que estas no te desborden, o sea, porque la rabia igual hay que sentirla, pero al punto de que no sea destructiva ni para ti ni para otras personas. El punto de esto es que nuevamente nos encontramos con un personaje, en este caso Mei Mei, así como Amber, que están tratando de hacer todo con el objetivo de no decepcionar a su madre y poder seguir con un cierto grado de orden, de perfeccionismo, lo que lamentablemente las lleva, bueno, por un lado a Amber a no ser capaz de tomar la decisión de vivir su propio camino, que menos mal ya vamos a ver el final y que funciona bien, pero por otro lado a Mei Mei que está en un estado pero totalmente ansioso, o sea, una descompensación heavy por este perfeccionismo, por todo ser muy cuadrado, entonces al final es algo que le va haciendo daño. Ahora lo interesante es que la mamá de Mei Mei en algún momento se da cuenta, porque también Mei Mei en esta cosa como media fantasiosa ve como al panda rojo de la mamá, bla bla bla, y se va como una especie de regresión media mística y todo, entonces se puede ver a la figura de la mamá a la misma edad que tiene Mei Mei, donde ella dice esto como de que no va a ser suficiente para la mamá, bla bla bla. Ya, que ahora yo entiendo como que dejando un poco de lado el tema de, no por desmerecer la historia del papá de Amber de la otra película, pero aquí en este caso es como o te controla o te sale la bestia que puede atacar y matar a mucha gente, entonces igual como que era bien heavy y no sería raro que quisieran tener todo a raya, que no quita que haya sido malo, el tema de esto es que es súper cuático como muestran que en el mejor de los casos yo espero que las personas que vean esto vayan también como entendiendo cómo en su propia historia se ve relacionado eso, porque si nos ponemos a pensar, por un lado está en Amber sentir que no tiene que decepcionar a su papá, quizás no generarle el mismo rechazo que le generó su abuelo, siendo que esa es una herida que a ella no le corresponde sanar, sino que le corresponde al caballero sanar por sí mismo. Y que tenemos suerte que al final el papá como que le da a entender a Amber que está bien que ella quiera ser lo que quiere ser, y que independiente de todo él siempre va a estar ahí para apoyarlo y no va a estar decepcionado si ella decide tomar otro camino. Y él también reconoce que yo dije, un aplauso para Disney que hace que los adultos reconozcan sus errores. Él reconoce que estaba siendo egoísta y que él en verdad siempre va a estar ahí para su hija. Entonces yo encontré que era muy bonita la película, pero dije, wow, qué potente, porque ahí ella no era capaz de ver que estaba tomando una carga que no le correspondía, y él como papá tampoco estaba viendo que a través de sus acciones, su discurso y todo, y su historia de dolor también estaba transmitiéndole cosas a Amber. Y por otro lado, en el caso de Mei Mei, claro, la mamá también reconoce, lo interesante es que ahí se genera una confrontación. Ya, en el caso de Amber con su papá no se genera una confrontación directa, pero en el caso de Mei Mei con su mamá, ahí en modo pandas rojos, sí se genera una confrontación y le dice que yo sí soy esta, que es más rebelde, que sí le gusta cierto tipo de grupos de música, que la mamá no aprueba. Entonces como que es bacán cómo se genera esa discusión que se ve toda adolescente, pero que es súper potente. Y para la mamá también es muy potente porque la hace conectarse con su propia experiencia de cuando ella era adolescente.
¿ya? Y ahí también el legado un poco era esta lealtad como de ser fiel a mantener a raya a este, ¿cómo se llama? A este panda rojo, ¿ya? Y ahí vemos en esto de las lealtades invisibles como lealtad, como digo, a esto, pues, como de ni siquiera cuestionarte si tú quieres o no convivir con este lado tuyo más místico que es el panda rojo, ¿ya? Y quizás en el caso de Amber es más evidente como el pagar esta deuda de que no haya decepción de los padres, pero de todas maneras se ven ciertos elementos, ¿ya? Y ahora, y bueno, y por último, ni hablar con la otra, que la terminé, bueno, ayer la empecé a ver y la terminé ahora a la hora del almuerzo, que es la de La familia Madrigal. Yo la verdad es que esta película la vi hace años atrás, porque ¿cuándo salió esta? Salió el 2021. Uf, y de esta película, qué cosas no he hablado yo. Esta película, La familia Madrigal o de Encanto, es una película que yo vi el mismo año que salió el 2021, o quizás el 2022, onda como en el verano. Resulta que yo estaba en el norte, estaba en la casa de mi mejor amiga, nos pusimos a ver esta película y ella ya la había visto creo que 1 o 2 veces, ¿ya? Yo la vi con ella por primera vez y ahora la vi de nuevo porque quería poder hablar acerca de esto, pero cuando yo la vi me dio risa porque dije, ay, ¿será porque nosotras somos psicólogas y andamos viendo estas cosas o qué? Pero ella estaba medio enojada o picada porque cuando la vio con otras personas todos estaban como, ay, qué bonita la película, bla, bla, bla. Y ella está súper frustrada porque habían cosas que no se daban, que uno sí se da cuenta y que no está bien. Y me pasó en ese momento que yo le dije, pero ¿cómo va a ser bonita la película si pasó esto, esto, esto? Y ahora que la vi por segunda vez me pasó exactamente lo mismo, pero creo que un poquito más tranquila, ¿ya? Y ahí, ¿qué puedo decir? O sea, ahí el tema transgeneracional es heavy, ¿ya? Bueno, parto desde ya con el spoiler de por qué a mí no me gustó la película. No me gustó porque siento que la abuela no se disculpó lo suficiente, porque la abuela dejó la embarrada, por mucho que ella haya tenido su historia de dolor y todo, ya lo vamos a estar hablando de eso, pero siento que es demasiado estereotipado, como muy estereotipado de familia latinoamericana, donde los abuelos dejan la embarrada o los papás dejan la embarrada y no hacen nada, no se sienten aludidos, no piden disculpas. Y después, más encima, quienes tienen que solucionar las cosas son las personas a las que le hicieron daño. Y es como, güey, ¿qué pasa? Y alguien podría decir que resentido y no sé qué. Y sí entiendo porque hay gente que tiene esas visiones y uno dice, no puedes esperar nada de esas personas, de los adultos y bla, bla, bla. Y es como, ya, pero es que yo lo encuentro muy injusto. Y está bien que yo pueda sentir rabia y frustración respecto a eso. Eso no significa que el personaje después tenga que odiar a la abuela ni nada, pero no ignorar que le hicieron daño, ¿ya? Para que ella después no repita las mismas cosas. Y bueno, lo que pasa en esta película es básicamente lo mismo. O sea, aquí tenemos una abuela que tiene una historia de dolor, que no es menor, porque matan a su marido cuando ella tiene a sus 3 hijos en brazos y no sé qué eran los que lo atacaban, pero gracias a esta muerte como que él se sacrifica para protegerlos, aparece una magia y después de eso se crea un pueblo mágico donde sus hijos tienen dones, bla, bla, bla. Y todo el pueblo vive a costillas de eso. Que hoy uno dice, ay, sí, en Disney se ve súper bonito. Es como, luego al final si tú te pones a pensar, los explotaban. Lo explotaban por tener esos dones. Pero que lo hagan bonito es otra cosa, de que ayudaban a la comunidad y todo. Pero después tú te empiezas a dar cuenta que no es tan así. Porque, claro, esta abuela que hace arte hincapié en el cuidado de los dones de sus hijos y de sus nietos y de los sobrinos nietos y todo el tema, lo hace para supuestamente cuidar a la familia, cuidar al pueblo. Y es comprensible considerando que ella nuevamente perdió a su marido, que para ella es súper importante la familia y todo eso, pero si nos ponemos a pensar es tanta su preocupación en eso que empieza a dejar de ver lo que realmente importa, que es su vínculo como abuela con sus hijos y con sus nietos, ¿ya? Más allá de si tienen dones o no. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la mamá bueno, el personaje principal es Maribel, o Mirabel, no sé, bueno, Maribel. Digámosle Maribel. Mejor lo voy a buscar, ¿eh? Después me van a decir, no, si no se llamaba así. Porque yo conozco a algunas personas que me dicen eso, ¿eh? Mirabel, bueno, y en el caso de Mirabel, bueno, Mirabel no tuvo don, no heredó don. Entonces como que más encima hay todo un discurso asociado a que tú vas a ser
tú eres importante, tú vas a ser especial, bla, bla, si tienes el don. Pero llega el momento que ella no tiene el don y es como, entonces, ¿qué tengo? No tengo nada. Y el trato de la abuela cambia hacia ella y ella es la excluida de la familia porque no tiene don. Y por otro lado está la mamá de Mirabel, que claro, tiene dones de curar y sanar a través de la cocina, por ejemplo. Tiene la otra tía. Y hay uno de sus tíos que es Bruno, donde todos dicen, no se habla de Bruno, no. Y hay uno dice, ¿qué pasa con el tío Bruno? Oye, tío Bruno, pasa que él veía el futuro, predecía el futuro. Y desde el momento en que él tiene una visión que es más o menos negativa, porque ve que esta casa que era mágica empieza a quebrarse. O sea, por un lado hay que saber, como antes de que me vayan eso, hay que saber que el tío Bruno tenía un estigma. Era el que tenía estos dones como medios negativos, porque cuando él predecía algo se cumplía, pero justo él predecía cosas negativas. También predecía cosas positivas, pero la gente se centraba en lo negativo, entonces ya eso es problema de la gente más que de él, no es que él tuviera algo malo como tal. Y era tanto el tema de resguardar los dones y la familia, que este tío se fue de la familia y se escondió y vivió muchos años de su vida encerrado entre las paredes de la propia casa donde vivía el resto de su familia sin que su familia supiera, porque cuando tuvo una visión que era, entre comillas, de carácter negativo, temió de que la abuela le hiciera daño a la persona que salía en la visión, que en este caso era Maribel, que todavía no había nacido, o que no, sí, que había nacido y que no había tenido el don, y más encima temía porque a él también le fuera a pasar algo. Entonces es como, aquí estamos hablando de algo súper grave, es como él decide alejarse con esa información porque cree que la abuela le puede hacer algo malo a la nieta. O sea, ¿qué está pasando aquí? Todo mal, o sea, nadie debiese vivir con la preocupación de que tu abuela o tu abuelo te vaya a hacer algo malo por tener las características que tienes y ser como eres. O sea, todo mal, de verdad que todo mal. Y más encima, para más remate, después nadie puede hablar de Bruno. O sea, como que es secreto. Un secreto familiar, no se puede hablar del tío Bruno. Ni porque se fue, ni cuando se fue, ni nada de cosas así. Es como, pero güey, ¿qué está pasando? ¿Ya? Y sumado a eso, bueno, está la sobrina, bueno, sobrina de Bruno, que no se habla de él, sino que están las nietas, hay una que es bella, que es perfecta, que al principio, claro, es súper bonita y todo, y a medida que Mirabel empieza a hablar con ella, después se da cuenta que ella siente una presión horrible de tener que ser la perfecta, ser la bonita siempre, de darle el gusto a la abuela en todo, a la familia. Hasta le iban a casar, ella se iba a casar sin estar enamorada, y alguien me podría decir, ya, pero es que en esos tiempos, no, sin nada que en esos tiempos, porque los papás de ella sí se habían casado con alguien que estaban enamorados. De hecho, el papá de Mirabel no tenía poderes, el otro tío tampoco tenía poderes, entonces no era un tema de ese tipo, era porque para la abuela, el hecho de que ella fuera tan bella, tan perfecta, era sinónimo de que tenía que casarse con alguien que también fuera guapo y atractivo, que le fuera a dar otros hijos que tuvieran dones. O sea, ni siquiera se estaba preocupando, oye, ¿tú, a ti te gusta esta persona? ¿A ti te interesaría casarte con él? No, nada de nada. Entonces ella está sometida a una cosa como súper heavy, y ahí se empieza a dar cuenta que está tan estresada y que no le empieza a gustar eso, y ahí como que se conecta con un lado más emocional, como que podríamos pensar que tenía bloqueado por el hecho de tener que guardar esta perfección, y que le empieza a generar cambio en sus poderes, que en vez de generar rosas y flores de esos tipos, empieza a generar cactus y otras cosas. Y pasa lo mismo con la otra prima, que es la fuerte, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero ella la mandaban a levantar puertas, pianos, burros, de todo. A ella siempre la llamaban. Y ahí y Mirabel empieza a conversar con ella y también se empieza a dar cuenta que ella no está feliz con eso. O sea, fue a lo que la abuela le fue, como que le obligó a hacer, y al punto que ella en verdad está cansada. O sea, ella es siempre la que sostiene, literalmente, físicamente hablando, pero nadie la sostiene a ella y tampoco le preguntan si ella quiere sostener. Entonces es muy heavy. Y después, bueno, termina llorando, después ya como que va perdiendo un poquito los poderes, y el tema es que que lo peor es cuando ellas empiezan a ver su don afectado, la abuela reta a Mirabel y que le dice que ella está generando todo eso. O sea, la trata súper mal. Alguien podría decir, pero no la golpeaba, no le daba garabatos y todo, y es como, pero la excluía de una manera que era muy violenta. O sea, la exclusión es una práctica violenta al final. Y para más remate, o sea, a todos ellos a nivel generacional,
les empieza a transmitir a través de que ellos pueden tener estos dones, que ellos tienen que responder a esto a esta deuda, como la deuda de que, no me acuerdo cómo se llama el abuelo, de que el abuelo se sacrificó por ellos, dando su vida por esa protección, y por eso ellos tienen que honrar todo eso, bla, 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 y es como, sorry, pero los nietos no eligieron nacer, uno no eligió nacer, así que yo, si no elegí nacer, pues no tengo por qué cargar con todas esas cosas. Podrían haber hecho lo que quisieran con sus dones y no tendrían ningún tipo de problema, como que uno se pone a pensar en eso. Ahora la realidad es distinta porque claro, los tenía todos súper amenazados, o sea, en esas situaciones donde la abuela enfrenta a la nieta, a Mirabel, como que los papás son observadores, como que quieren intentar hacer algo, pero tampoco hacen nada porque la abuela los tiene manipulados a todos. Y lo otro es que yo me reí harto con mi amiga porque yo sé que hay gente que va a decir, ay, que es grave el análisis, bla, bla, bla. Y es como, sí, me pongo grave porque hay mucha gente que no ha recibido perdón y nunca lo va a recibir de sus familiares. Entonces, como que por último, si vamos a hacer una película, como que igual, ya que queremos mostrar otras cosas en las películas, estábamos mostrando más apertura en cierto tipo de temas. También aquí hablemos de reparación, mijo, ¿ah? De hecho, me acuerdo cuando salió esa película, estaba lleno de memes, así como de, quiero mi disculpa ahora, mi no sé qué cosa transgeneracional. Y es como, sí, queremos eso, queremos la disculpa de la maldita abuela. Y después pasa que en el caso de Mirabel, bueno, todo mal, porque hay una escena muy fuerte y medio pena, porque la abuela dijo, esto es tu culpa que Bruno no sé qué, es tu culpa que la casa, bla, 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 literal, y es como, señora... Como cero pelos en la lengua, como dicen por ahí. Al punto que Mirabel se va y quiere tratar de salvar la velita mágica que se estaba apagando dentro de la casa. O sea, llega un punto que la casa se está realmente desarmando, pero completamente. Y Mirabel va a buscar eso porque la abuela más lo que ha lisiado con el tema de la vela, que Mirabel al punto que expone su vida, si no es porque la casa mágica todavía tenía cierto grado de fuerza y empiezan a caer como materiales que hacen como una mini casita para que ella no le caigan las cosas, ella estaría muerta. Mirabel estaría muerta si no fuera Disney. Y ahí, claro, esta vieja le echa toda la culpa y después Mirabel se va. Y es como porque ella sabe que ella puede revertir la maldición de lo que está pasando con que se está destruyendo la casa y todo eso. Y de alguna manera llegan a la parte del final donde está la abuela junto a Mirabel, como en un río, que fue en el río donde mataron a su marido, bla, bla, bla. Y ahí, entre comillas, como que la abuela le da una pseudo disculpa, que no es una disculpa, a mi parecer y el parecer de varias personas que conozco, sino que le explica que en verdad estaba tan metida en querer cuidar a la familia, que descuidó lo que era más importante, que era la relación con ella y con el resto de la familia. Y está bien, sí, es como lo que yo les decía, que la vieja se dio cuenta de todo eso. Pero, bueno, no hubo una disculpa como tal. Y lo otro es que al final la que termina solucionando todo y arreglando todo es Mirabel. Mirabel empieza a cantar y a hacer que los hermanos, los tíos se unan para ir reconstruyendo la casa. Y de paso la gente del pueblo, buena onda, que estaba mal acostumbrada a aprovecharse de los poderes de esta familia, sí señores, lo explotaban, empiezan a ayudarlos a reconstruir la casa y todo eso. Y la abuela mira, la abuela desgraciada mira desde lejos, que yo entiendo que la abuela ya era un adulto mayor, no tenía fuerza, pero lo único que hace es mirar cómo Mirabel hace todo, ella hace todo. Desde siempre ella estuvo teniendo un rol como más periférico, pero igual aportaban cosas a la casa. Y ahora, o sea, a la que excluían, a la que maltrataban, ella era al final la que estaba encargada de reconstruir todo, y ella es la que hace todo, o sea... Y es muy injusto. Yo sé que hay gente que dirá, bueno, si fue un final feliz, pero si uno se pone a pensarlo, es muy injusto. Y claro, en el mejor de los casos, Mirabel podrá resignificar todo lo que fue esa experiencia para ella y aferrarse al hecho de que ella ama mucho a su familia y la ayuda. Pero mal que mal, fue excluida, fue violentada por esta abuela. O sea, hay toda una historia de dolor y sufrimiento asociado, donde lamentablemente tampoco es como que uno dice, ay, terminó la película. No, porque después Mirabel resulta que sí tenía poderes, sí tenía un don. Entonces, si nos ponemos a pensar, tampoco es como que la película haya cumplido totalmente su objetivo, porque al final igual la abuela la abraza y todo, y es porque claramente... objetivo de ahí, ambición, porque al final claramente es súper positivo que todos los familiares vuelvan a tener sus poderes, o sea, y además Mirabel tiene poder, entonces obviamente mucho más aceptada por el hecho de tener poder y porque además ella le trae los poderes al resto de la familia.
Desde mi punto de vista mundano, hubiera sido mucho mejor que hubieran hecho un final en el que se hubieran perdido los poderes, donde el pueblo haya podido reconstruir la ciudad y reconstruir la casa de la familia Madrigal, y donde cada uno de los miembros haya podido aprender a tener un rol distinto usando su fuerza y sus conocimientos actuales. Como por ejemplo que la mamá, en vez de a través de la comida haya curado, haya aprendido primeros auxilios psicológicos y de enfermería, por ejemplo medicina. Que la persona que, esta prima de Mirabel, que era súper fuerte, que aprendiera, no sé, algún tipo de deporte y con eso ayudar a otras personas. Yo me imagino toda una escena tipo Disney, pero más realista de la situación, y la abuela redimiéndose, de esa forma. A todo esto que conste que a mí mis abuelas fueron súper buenas conmigo. Yo no tengo dramas con ellas. Para que piensen eso, así como, no, esta niña está hablando de estas cosas porque ella odia a su abuelo. No, mentira, yo quiero mucho a mis abuelos, que en paz descansen. Pero para mí ese final hubiera sido mucho mejor a que con los poderes y todo eso, porque creo que eso desvió un poquito la atención y nuevamente hace que quien debiese haber reparado, que en este caso debió haber sido la abuela junto con sus hijos, no hagan nada y se queden con eso, y que la nieta sea la que rompa los patrones, ¿ya? Me cansé. Pero bueno, la cosa es que estas tres películas tienen un poco esa carga, encuentro yo, como de las cosas resueltas y no resueltas, qué cosas, las deudas como tal, de una generación a la otra. En el caso de Madrigal es más potente porque se muestran varias generaciones, pero no quita el hecho de que las otras también les haya afectado. Y ahora me voy a lo que tiene que ver con la vida real, ¿ya? Yo les dejo la invitación abiertamente a... bueno, primero decir, pobres personas, para decir a las personas que están como en esta tercera o cuarta generación, nietos, nietas, por ejemplo, que lamentablemente como hay muchos grupos que somos más abiertos o más abiertas respecto a cómo nosotros nos estamos relacionando con otras personas, no es raro que nos toque muchas veces reparar o subsanar cierto tipo de patrones, eliminar patrones también que a nivel familiar se han traspasado a nivel generacional, valga la redundancia, sí, transgeneracional. Entonces, bueno, punto uno, que no es raro que eso nos ocurra. Segundo, que tú seas consciente de eso, te puede ayudar, pero no es tu responsabilidad subsanar todas esas cosas. Tú trata de irte por lo que para ti es más provechoso, más sencillo, y las otras cosas mirarlas y saber que están ahí, pero que no necesariamente te corresponde a ti trabajarlo. En psicoterapia individual uno puede trabajar y revisar qué es lo que pasa con su genograma, por poner un nombre al árbol genealógico, que la gente lo conoce de esa forma. A nivel de terapia familiar también hay ciertas cosas que uno trabaja respecto a eso, igual que en la terapia de pareja, donde uno va revisando roles, expectativas, formas de relacionarse con otros que se han traspasado a nivel generacional. Por ejemplo, a veces uno puede ver cosas como dinámicas violentas, consumo, cierto tipo de diagnósticos, cuando de repente algo que se repite bastante, como en ciertas familias, de repente uno ve, oye, todas las mujeres o todos los hombres de la familia tenían estas y estas características, como algo que se ve harto en las mujeres, por ejemplo, las generaciones de mujeres cuidadoras, y que después uno dice, oye, todas ellas eran cuidadoras, pero ¿qué pasaba cuando ellas necesitaban que las cuidaran? ¿Había alguien que las cuidaba? Y al parecer no. Entonces, o cuando son los fuertes o las fuertes de la familia, esas cosas igual van teniendo repercusiones a medida que va pasando el tiempo. Lo mismo que las lealtades. Como tú como nieto, ¿qué es lo que estás tratando de soldar? Que a lo mejor tu papá con su papá no tiene resuelto, te corresponde a ti o no. ¿Será lo que te están haciendo ver de manera directa o no? Como que ahí bien interesante como para también tú, nuevamente, reafirmar que es tu vida, tú no elegiste nacer, es tu vida, y por ende tú decides si decides tomar algún tipo de camino que está predeterminado, ¿no? Obviamente algunas veces es más fácil que otras poder moverse desde ese camino. En este caso, por ejemplo, de la película de Elementos, Amber era hija única, y si bien no se va como a hacer un trabajo específico, se va a unas pasantías. Igual esas pasantías tengo entendido que eran pagadas por la familia millonaria del pololo y cierto aporte voluntario de parte del papá, pero probablemente si la realidad hubiera sido distinta, Amber, aunque hubiera querido hacer otra cosa, no lo hubiera hecho, o sea, no lo hubiera podido hacer por temas económicos y hubiera tenido que encargarse de la tienda igual, del papá. Pero quizás hubiera podido ser ella misma de otra forma, como a su tienda darle su toque y no necesariamente ser tan rígido con el papá, como me voy a cosas más simples, como a lo mejor vender otro tipo de cosas, no lo sé, o adornarlo, sea cual sea. Alguien puede decir que es un paso o una acción bastante reduccionista, puede ser, pero
Creo que todas estas cosas hay que ir viéndolas caso a caso y acorde a la realidad, ¿ya? Y nada, pues también poner atención a esos secretos que hay a nivel familiar, de ese tío o la tía de la que no se habla, del hijo o hija que no se habla, y todas esas cosas que igual van dando información, porque por algo no se hablaba de Bruno. ¿Por qué no se habrá hablado? No se habrá hablado porque nadie quería reconocer que la abuela había sido súper bruja y mala con él. No querían reconocer que había un posible destino negativo y que ninguno de ellos tenía el poder, o que la abuela no iba a ser capaz de solucionar esa situación. No se hablaba de Bruno porque hablar de quién fue excluido de la familia significaba tener que discutir con la abuela quien quería que las cosas se mantuvieran en secreto. ¿Quién sabe por qué no se hablaba de Bruno? Y si tú eres el Bruno de tu familia, también pregúntate por qué no se habla de ti. Que puede que la respuesta no sea necesariamente negativa. Hay veces donde uno dice, quizá a veces es mejor que no se hable de uno. Porque uno vive su vida y también vivir la vida distinta a lo que a veces las familias han planteado como formas de vida no necesariamente es fácil, ¿ya? Nada, dicho esto entonces, de todas maneras les recomiendo estas películas. A mí me hicieron disfrutar bastante, me enrabié, me reí, casi lloro, de todo. Pero como película familiar es bien interesante y entretenida. Y si tú eres un adulto y quieres que tu hijo vea, quieres que tu hijo vea estas películas, dependiendo de la edad sería positivo que tengas una reflexión con tu hijo y tu hija. Y que le digas, hija, hijo querido, así como el papá de Amber le dijo que siempre estaría orgulloso de las cosas que hiciera, yo también lo voy a estar. Aunque decidas hacer algo que no es lo que a mí me gustaría. Con seguridad, ¿cierto? Siempre y cuando con seguridad, por favor, precaución, ¿ya? Dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.